De los 4 que entramos a esa montaña, yo soy el único que todavía puede dormir con la puerta cerrada. Y eso ya lo dice todo. Me llamo Esteban Vargas Montiel, tengo 50 y tantos años, y he pasado más de la mitad de mi vida arriando ganado por estas sierras. Conozco cada piedra, cada barranco, cada olor que trae el viento del norte antes de que llegue la lluvia. No soy un hombre que se asusta fácil, no soy un hombre que inventa cosas. Y sin embargo aquí estoy, escribiendo esto con la misma mano que sostuvo una linterna dentro de ese cerro, temblando igual que entonces, aunque hayan pasado tantos años. Lo que les voy a contar empieza con mis cabras, no con un grito, no con sangre, no con nada dramático. Empieza con el silencio de mis animales una madrugada de temporada seca, cuando bajé al corral antes de que aclarara y las encontré a todas paradas, inmóviles, mirando hacia el mismo punto en el cerro. 12 cabras, todas orientadas exactamente igual, como si alguien las hubiera puesto ahí con regla y compás. No comían, no se movían, no hacían ningún ruido. Y yo, que llevo décadas leyendo el comportamiento de los animales como otros leen el periódico, sentí algo que muy pocas veces había sentido en mi vida. Sentí que ellas sabían algo que yo no sabía. Miré hacia donde miraban. En la ladera del cerro, entre 2 peñascos que yo había pasado cientos de veces sin prestarles atención, había una grieta oscura que no recordaba haber visto abierta antes. Podía haber sido el último temporal, podía haber sido el frío abriendo la roca, podía haber sido 1000 cosas, pero ninguna de esas explicaciones me quitó el frío que se me metió en el pecho en ese momento. No era el frío del amanecer, era otro tipo de frío, el que viene de adentro. Ese día no fui a ver la grieta, lo fui aplazando. La mañana me dio otras cosas en que ocuparme, y yo me dejé ocupar, que es lo que uno hace cuando algo le da miedo sin poder explicar exactamente por qué. Pero esa noche, soñé con el sonido de algo golpeando piedra desde abajo, 3 veces. Pausa. Una vez. Pausa. 3 veces juntas. Y me desperté con ese ritmo resonando en los oídos como si lo hubiera escuchado de verdad. Al día siguiente faltaba una cabra. Amigos, si esta historia les está llegando, suscríbanse al canal y denle like. Eso ayuda mucho a que más personas puedan escuchar estas historias. Les dije que esto empieza con mis cabras. Pero en realidad, si quieren entender bien lo que pasó, tengo que contarles desde el final. Porque desde el principio la historia no tiene sentido completo. Solo se entiende cuando ya saben cómo termina. Aurelio Cárdenas perdió la cabeza 6 meses después de lo que les voy a contar. No de golpe, no de manera dramática, sino de a poco, como una vela que se va consumiendo hasta que un día ya no hay llama. Dejó de hablar con coherencia, dejó de reconocer a su familia, dejó de ser Aurelio. Hoy vive con su hermana y hay días buenos y días en que no recuerda ni su nombre. Fermín Solano no salió de su casa en casi 2 años. Ponía sillas contra las puertas por la noche, tapaba las ventanas con tela gruesa. Su señora me llamó llorando 3 veces ese primer año sin saber qué hacer con él, sin entender qué le había pasado adentro de ese cerro, que lo había convertido en ese hombre que se paraba en medio de la sala a las 3 de la mañana, escuchando el piso. Y Tadeo. Tadeo Escobar Ríos se quedó adentro. No encontramos su cuerpo. No hubo funeral con cajón. Su mamá puso una foto en la pared de su cuarto y le reza todas las noches, y yo no he podido mirarla a los ojos desde entonces, porque siento que algo de lo que le pasó a Tadeo fue también responsabilidad mía. ¿Y don Leandro? Don Leandro murió en la primavera siguiente, de eso que los médicos llaman agotamiento sin causa, y que los que conocemos la historia llamamos de otra manera. 4 entramos, 2 salimos en condiciones de seguir viviendo como personas, 1 no salió. Y 1 salió, pero ya no era el mismo. Ahora bien, nadie baja a una montaña así sin razones, y nuestras razones en ese momento nos parecían completamente lógicas, completamente sensatas, completamente urgentes. Por eso necesito que entiendan cómo llegamos hasta ahí. Necesito que entiendan las semanas anteriores, las pérdidas, las señales que fuimos ignorando una por una, porque cada una sola parecía explicable. Porque así funciona esto. No te llega todo de golpe, te va llegando de a poco, despacio, con la misma paciencia de algo que lleva más tiempo bajo esa tierra de lo que nosotros llevamos sobre ella.
Y para cuando entiendes lo que está pasando, ya tomaste todas las decisiones equivocadas. La segunda cabra desapareció 3 días después de la primera. Sin rastro, sin sangre, sin un pelo enganchado en los alambres. Solo el animal que estaba y al amanecer ya no estaba. Y en el barro cerca de las rocas viejas del cerro, unas marcas que no supe identificar. Pequeñas, pareadas, juntas, apuntando siempre hacia el mismo lado de la ladera. Hacia la grieta que mis cabras miraban esa madrugada sin hacer ruido. Lo que más me perturbó no fue perder los animales. Fue lo que encontré en el barro donde debían estar sus huellas. Miren, uno aprende a leer el suelo, igual que aprende a leer a las personas. Después de tantos años en la sierra, yo sé exactamente cómo queda la tierra cuando una cabra corre, cuando cae, cuando algo la arrastra. Sé cómo queda cuando pasa un perro, un coyote, un hombre con botas. El suelo habla si uno sabe escuchar. Y lo que me estaba diciendo ese suelo no tenía ningún sentido. Donde debían estar los rastros de mis animales, no había nada de lo que debía haber. No había huellas de pelea, no había pelo enganchado en las piedras, no había señal de que algo grande hubiera pasado por ahí. En cambio había otras marcas. Marcas que yo me quedé mirando arrodillado en el barro durante un buen rato, inclinándome hacia adelante hasta casi tocarlas con la nariz, intentando convencerme de que tenían una explicación simple. Eran pareadas, muy juntas entre sí, pequeñas pero profundas, como si algo pesado hubiera apoyado en 2 puntos muy próximos repetidas veces. No correspondían a ninguna pezuña que yo conociera, no correspondían a ninguna bota, y lo que más me inquietó, lo que todavía hoy me genera ese nudo en el estómago cuando lo pienso, es que todas apuntaban en la misma dirección, hacia el cerro, hacia esa grieta entre los peñascos que mis cabras miraban sin hacer ruido. Las seguí con los ojos hasta donde la ladera empezaba a subir y las perdí entre las piedras. No las seguí con los pies, eso al menos tuve el buen juicio de no hacerlo ese día. Esa tarde le comenté a Mauricio, que tiene el rancho colindante con el mío, y me dijo que él también había perdido una res la semana anterior. Pensó que se había metido por una cerca floja, pero cuando le pregunté si había encontrado rastros, me dijo que no, que había buscado y que era como si el animal simplemente hubiera dejado de existir. Me lo dijo con esa incomodidad de los hombres que tienen una intuición que no quieren terminar de formular, esa manera de mirar hacia un lado cuando están hablando de algo que les da miedo ponerle nombre. Por las noches, desde mi cuarto, empecé a escuchar cosas que antes no escuchaba. O tal vez siempre habían estado ahí y yo nunca había prestado atención. Un golpe seco cada tanto, como madera contra piedra, pero viniendo de abajo, no de los lados. Mi casa está sobre terreno firme, siempre lo ha estado, y ese sonido no tenía explicación. 3 golpes, pausa, uno solo, pausa, 3 juntos. Igual que en el sueño. Me levantaba, pegaba la oreja al piso y el sonido se había ido. Pero apenas volvía a la cama, ahí estaba otra vez, quieto, regular, paciente. Fue entonces que encontré algo que me cambió todo. Caminando por la ladera baja del cerro, revisando los linderos después de que pasara un temporal pequeño, encontré la campana de mi mejor animal. Era una campana que yo mismo le había puesto, de latón, con una correa de cuero que había cosido a mano. La reconocía perfectamente. Estaba en una hondonada entre 2 rocas y la correa estaba intacta, sin cortar, sin romper, sin ninguna señal de que alguien o algo la hubiera arrancado. Eso ya era raro. Pero lo que me heló por completo fue cuando la levanté y la agité. La lengua de metal adentro estaba doblada hacia adentro. Completamente hacia adentro, como si algo la hubiera golpeado desde el interior hacia afuera, repetidamente, con fuerza, durante mucho tiempo. No se dobla así desde afuera. Para que quede así, tiene que venir la fuerza desde adentro de la campana, empujando hacia afuera. Y eso no tiene ningún sentido con ningún animal que yo conozca, con ningún accidente que yo pueda imaginar. La guardé en el bolsillo y bajé al pueblo a buscar a don Leandro. Don Leandro Fuentes tiene 70 y tantos años y una cara del color de la ceniza vieja, de esas caras que se forman después de pasar mucho tiempo en lugares donde la luz no llega. Trabajó en las minas de esta sierra cuando todavía había actividad, cuando las compañías mandaban cuadrillas a sacar lo que quedaba en las vetas más pobres. Es un hombre de pocas palabras y de ninguna exageración.
Nunca lo había visto perder la calma. Puse la campana sobre su mesa sin decir nada. La miró. La miró un buen rato sin tocarla, con los brazos cruzados, como si mantener las manos alejadas fuera una decisión consciente. Después me preguntó en voz muy tranquila dónde la había encontrado. Le dije el lugar exacto. Y entonces pasó algo que no esperaba. Don Leandro no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con algo que era mucho peor que la sorpresa. Reaccionó con reconocimiento. Se quedó mirando por la ventana hacia el cerro durante un tiempo que se hizo muy largo. Afuera el sol estaba bajando y la ladera se veía larga y quieta y completamente normal, como siempre. Pero don Leandro la miraba como se mira algo que uno sabe que no está tan quieto como parece. Entonces empezó a hablar. Y yo entendí que lo que estaba pasando en mi rancho no había empezado conmigo. Don Leandro me dijo que cuando los golpes suben hacia el pastizal, el hombre sensato no baja a investigar. Mueve el ganado y deja la montaña en paz. Y yo le pregunté por qué. Y él me respondió con la voz más tranquila y más aterradora que he escuchado en mi vida. Porque cuando la montaña tiene hambre, dijo, primero aprende el sabor de la lana. Me quedé en silencio un momento procesando eso. La campana seguía sobre la mesa entre los dos, con su lengua de metal doblada hacia adentro, y la luz de la tarde entraba por la ventana y hacía que todo pareciera normal, que todo pareciera una conversación ordinaria entre dos hombres mayores tomando café. Pero no lo era. Don Leandro me contó que en los años que trabajó en las galerías bajas de este cerro, el equipo a veces abría un tramo nuevo y encontraba pasajes que no correspondían a ningún plano de la compañía. No eran pasajes que ellos hubieran hecho. Eran más estrechos en algunos puntos y extrañamente anchos en otros, con marcas en la roca que ningún barrenero de su cuadrilla podía identificar. No eran marcas de pico ni de barrena. Eran canales desgastados a ras del suelo, como si algo hubiera rozado ese mismo punto durante años, durante décadas, durante más tiempo del que cualquiera de ellos quería calcular. Y en esos tramos, dijo, el aire se comportaba de manera extraña. Se movía en dirección contraria a donde debía. Como si algo al fondo estuviera respirando y ese aliento encontrara la manera de llegar hasta donde estaban ellos. Los viejos de la cuadrilla dejaban pan o la última vela encendida en los puntos donde los golpes eran peores. No lo hacían por superstición, dijo don Leandro. Lo hacían porque habían pasado hambre bajo tierra y sabían que lo que tiene hambre en la oscuridad es impredecible, de maneras que la luz del día no te enseña a entender. Le pregunté si él había escuchado los golpes. Me miró directo a los ojos por primera vez en toda la conversación y me dijo que sí. Que el patrón era siempre el mismo. 3, pausa, 1, pausa, 3 juntos. Y que en una ocasión, cuando él era joven y todavía le quedaba valentía de sobra, había golpeado de vuelta contra la roca. 3 veces. Pausa. 1, pausa, 3 juntas. Y que del otro lado algo le había respondido. Con el mismo patrón. Inmediatamente. Sin dudar. No volvió a golpear. Lo que más me costó de esa conversación fue entender que don Leandro no estaba asustado mientras me contaba todo esto. Estaba resignado, que es algo completamente distinto. El miedo todavía tiene esperanza adentro, la resignación ya no. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la silla de la cocina, con la campana sobre la mesa, mirándola hasta que aclaró afuera. Y cuando salió el sol y fui al corral, me faltaba otra cabra. Ya eran 4 en total. 4 animales sin rastro, sin explicación, sin ninguna señal de lo que les había pasado. Y las marcas en el barro seguían ahí, siempre las mismas, siempre apuntando hacia el cerro, siempre con esa distancia exacta entre ellas que no correspondía a nada que yo pudiera nombrar. Fue esa misma mañana cuando pasó lo del perro de Mauricio. Era un perro serrano, bueno para el trabajo, acostumbrado a las alturas y al frío, y a todo lo que viene con vivir pegado a la sierra. Un perro que Mauricio había criado desde cachorro y que conocía ese cerro mejor que muchas personas. Esa madrugada Mauricio se despertó porque el perro no estaba en su lugar, y a la hora lo encontró rascando la puerta trasera de la casa para que lo dejaran entrar. Temblando, con el hocico metido en barro negro hasta los ojos. Ese barro oscuro y denso que solo sale de las profundidades donde no llega el agua de lluvia.
y con los ojos de ese color que tienen los animales cuando han visto algo para lo que no tienen categoría en su cabeza. Ese blanco alrededor del iris que no desaparece aunque los calmes y los acaricies. El perro se metió debajo de la cama de Mauricio y no salió en 2 días. No comió. No bebió. Solo se quedó ahí, quieto, pegado a la pared, mirando la puerta. Mauricio me llamó esa misma tarde y fuimos juntos a ver de dónde venía el barro. Seguimos el rastro húmedo que el perro había dejado en el suelo de tierra del patio. Subimos por la ladera baja del cerro y encontramos algo que nos dejó sin palabras durante un buen rato. Era un rectángulo de tierra, perfectamente delimitado, de unos 2 metros de largo por 1 de ancho, que había sido levantado desde abajo. No aplastado desde arriba, no hundido, levantado. Las raíces de los pastos que crecían encima estaban rotas hacia arriba, como cuando uno arranca el pasto jalando hacia el cielo, pero al revés, desde abajo hacia la superficie. Y en los bordes del hueco que había quedado, había marcas que yo ya conocía bien. Marcas de herramientas muy viejas, desgastadas, en la piedra de los laterales. Y del interior subía un frío que no era el frío de la tierra. Era más denso, más quieto, con ese olor que yo no había podido identificar hasta ese momento, pero que ahora, habiendo hablado con don Leandro, empezaba a entender. Era el olor de algo vivo que llevaba mucho tiempo encerrado. Mauricio se persignó. Y Mauricio es el tipo de hombre que no se persigna nunca. Nos quedamos ahí parados mirando ese hueco durante un tiempo que no supe calcular. Y entonces, desde adentro, muy quieto, muy abajo, muy paciente, llegó el sonido. 3 golpes. Pausa. 1. Pausa. 3 juntos. Y esta vez yo estaba completamente despierto. El delegado municipal nos escuchó durante 10 minutos y después nos dijo que probablemente eran cazadores furtivos. Y en ese momento entendí que estábamos completamente solos. Habíamos bajado al pueblo, Mauricio y yo, esa misma tarde, todavía con ese frío pegado en los huesos que te deja estar parado sobre un hueco en la tierra, escuchando golpes que vienen de abajo. Le contamos todo. Las cabras desaparecidas, las marcas en el barro, el rectángulo de tierra levantado desde abajo, el perro de Mauricio. Lo pusimos todo sobre la mesa, con la misma claridad con que te estoy contando a ti ahora. El delegado escribió algunos números en su cuaderno. Asintió varias veces, y después sugirió que podían ser cazadores furtivos, o gente de paso, o algún animal grande que bajara de noche a buscar comida. Le pregunté si quería subir al cerro a ver el hueco con sus propios ojos. Se aclaró la garganta y dijo que tenía compromisos esa semana. La semana siguiente también, y la otra. No me enojé. Me habría enojado de joven, pero a mi edad uno ya entiende que hay personas cuyo trabajo es administrar los problemas que tienen explicación y que cuando aparece algo que no la tiene, simplemente dejan de verlo. No es cobardía exactamente, es algo más complicado que eso. Es la manera en que la mente de ciertas personas se protege a sí misma de lo que no puede procesar. Salimos del municipio y Mauricio me dijo en la banqueta, en voz baja, que tendríamos que resolverlo nosotros. Y yo le dije que sí, que ya lo sabía desde antes de entrar. Esa noche hablé con Aurelio Cárdenas. Aurelio es mecánico, tiene 2 hijos. Es el tipo de hombre que no cree en nada que no pueda tocar con las manos. Le conté todo y esperaba que me dijera que estaba exagerando. En cambio me escuchó hasta el final sin interrumpir, y cuando terminé, me preguntó si don Leandro había dicho algo sobre cómo entrar. Le dije que don Leandro había dicho exactamente lo contrario, que no había que entrar. Y Aurelio me respondió que entendía perfectamente lo que don Leandro había dicho, y que de todas formas quería saber cómo entrar. También hablé con Fermín Solano, que trabaja la tierra y conoce estas sierras casi tan bien como yo. Fermín tiene esa calma de los hombres que han pasado por cosas difíciles y han aprendido que el pánico no resuelve nada. Me escuchó, me hizo 3 preguntas concretas sobre las marcas en el barro y el olor del hueco, y dijo que estaba dentro. Y estaba Tadeo. Tadeo Escobar Ríos, que por aquel entonces tenía 30 y pocos años y trabajaba ayudando en varios ranchos de la zona. Era callado, fuerte, del tipo que no necesita decir mucho porque lo que hace habla por él. Cuando le conté, simplemente asintió y preguntó a qué hora salíamos.
Los 4 fuimos a ver a don Leandro. Se lo dijimos directo, que íbamos a entrar al cerro por la galería lateral que él conocía, que necesitábamos que nos dijera cómo llegar. Don Leandro nos miró uno por uno durante un rato largo. Después se paró, fue al cajón de la cocina, sacó una hoja de papel y empezó a dibujar. Sus manos temblaban. No las manos de alguien nervioso, sino las de alguien que tiene miedo de verdad y dibuja de todas formas porque entiende que ya no puede cambiar lo que va a pasar. Nos dijo que la entrada lateral estaba más arriba de donde habíamos encontrado el hueco, tapada por cascajo y maleza, en una cicatriz poco profunda de la roca donde el agua de lluvia se acumulaba antes de bajar. Que desde ahí arrancaba una cadena de galerías que no aparecía en ningún registro de ninguna compañía, porque habían sido abandonadas antes de que llegaran los ingenieros con sus planos. Que adentro íbamos a encontrar pasajes que no correspondían a ningún plano de nadie, porque nadie los había hecho. O al menos, nadie que hubiera subido a registrarlos después. Cuando terminó de dibujar el mapa, puso el lápiz sobre la mesa y dijo una sola cosa más. Que si los golpes empezaban a moverse hacia nosotros, lo único correcto era darse vuelta y salir sin importar nada más. Sin importar lo que hubieran visto, sin importar lo que hubieran dejado atrás. Salir. Nadie respondió nada. Porque los 4 ya habíamos tomado la decisión y los 4 lo sabíamos. Y don Leandro también lo sabía, por eso insistió en venir. Dijo que sus manos podían temblar todo lo que quisieran, pero que sus pies todavía lo obedecían. Acordamos entrar antes del amanecer. Cada uno llevaría linterna con pilas nuevas y una de repuesto, cuerda y suficiente abrigo porque el frío de adentro, según don Leandro, no tenía nada que ver con la temperatura de afuera. Esa noche preparé mi mochila despacio, con mucho cuidado, como si ordenar bien las cosas pudiera ordenar también lo que sentía por dentro. Puse la linterna, las pilas, la cuerda, una botella de agua, un poco de comida que no toqué. Y antes de acostarme, sin saber muy bien por qué, metí también la campana doblada. La de mi mejor animal. La puse al fondo de la mochila envuelta en un trapo. No dormí. Me quedé mirando el techo escuchando la noche. Y a las 2 de la madrugada, con todo quieto afuera y el pueblo dormido, escuché una vez más desde algún lugar bajo el piso de mi cuarto, lejano pero perfectamente claro, el patrón que ya conocía de memoria. 3 golpes. Pausa. 1. Pausa. 3 juntos. Y esta vez me pareció que sonaban más cerca que la noche anterior. La entrada estaba exactamente donde don Leandro había dibujado, y eso fue lo primero que me heló, porque significaba que él había estado ahí antes, más de una vez, con suficiente detalle para recordarlo décadas después. Llegamos antes de que aclarara. El cielo todavía estaba negro, con unas pocas estrellas, y el frío de la sierra a esa hora te cala diferente. Te entra por las mangas y por el cuello, y se instala. Caminamos en fila por la ladera, don Leandro adelante con su linterna apuntando al suelo, nadie hablando. El sonido de nuestras botas en la piedra me parecía demasiado alto, demasiado claro, como si la montaña estuviera escuchando cada paso y contándolos. La entrada lateral era una abertura en la roca de unos 80 centímetros de alto, tapada a medias por cascajo y por una mata de maleza que había crecido encima durante años. Si no hubieras sabido que estaba ahí, habrías pasado 10 veces sin verla. Don Leandro apartó la maleza con el pie, se agachó, miró adentro con la linterna durante un segundo y después nos miró a nosotros. No dijo nada, solo se metió. Entramos uno por uno, Tadeo último, asegurando la cuerda que llevábamos atada entre los 5. Los primeros metros eran un pasaje bajo y estrecho, donde había que avanzar inclinado. El suelo era tierra compacta, mezclada con piedra pequeña, húmedo en algunos puntos, con ese tipo de humedad que viene de adentro, no de la lluvia. Después el pasaje se abrió y pudimos pararnos. Y fue ahí donde el aire cambió. No fue un cambio gradual, fue como cruzar un umbral. Del lado de afuera olía a tierra y a pasto y a sierra. Del lado de adentro había otro olor. No era putrefacción, no era agua estancada, era algo que yo no tenía palabra para nombrar, algo denso y quieto, como el olor de un lugar donde algo ha vivido durante mucho tiempo, sin que entre nunca aire nuevo. Fermín, que iba detrás de mí, lo sintió también porque lo escuché respirar diferente, más despacio, más controlado,
como cuando uno está procesando algo que no le gusta. Las marcas comenzaron casi de inmediato. Estaban en las paredes a ras del suelo, canales desgastados en la roca, lisos, sin bordes, como si algo hubiera rozado ese mismo punto miles y miles de veces durante un tiempo que no quería calcular. No eran marcas de herramienta. Las marcas de herramienta dejan ángulos, aristas, irregularidades. Estas eran perfectamente suaves, perfectamente continuas, como el desgaste que hace el agua en la piedra, pero con una forma que el agua no hace. Don Leandro las alumbró con su linterna sin detenerse, como si ya las conociera. Seguimos adelante. El pasaje hacía curvas que no correspondían a ninguna lógica minera, que no seguían ninguna veta, que simplemente giraban donde giraban sin razón aparente. En algunos tramos el techo bajaba tanto que había que arrastrarse, y en otros se abría de golpe a cámaras amplias donde la linterna no alcanzaba a iluminar las paredes del fondo. En esas cámaras el silencio era diferente. No era el silencio del vacío. Era el silencio de algo que contiene muchas cosas quietas. Llevábamos tal vez 40 minutos adentro cuando Aurelio se detuvo y dijo en voz baja que había algo en el suelo. Nos acercamos. Era una hilera de huesos pequeños, limpios, sin ningún tejido, ordenados con una prolijidad que no parecía casual. No eran de persona. Eran de animal, cabra o res, era difícil decirlo con certeza. Pero lo que me perturbó no fue encontrarlos, sino la manera en que estaban. No tirados, ordenados, con una separación regular entre ellos, como si alguien los hubiera puesto así a propósito. Como si alguien quisiera conservarlos. Don Leandro los miró desde arriba sin agacharse y siguió caminando. No quise preguntarle cuántas veces los había visto antes. Fue poco después, en un tramo recto donde el pasaje bajaba levemente hacia adentro, cuando empezaron los golpes. 3. Pausa. 1. Pausa. 3 juntos. Nadie dijo nada durante un momento. El sonido venía de adelante, pero también de los lados, como si la roca lo estuviera conduciendo desde varios puntos al mismo tiempo. Fermín levantó su linterna hacia la pared derecha y la alumbró despacio de arriba abajo. La roca estaba lisa. No había nada visible. Aurelio dijo en voz muy baja que podía ser contracción de la piedra por el frío. Y como antes, nadie le respondió, porque todos sabíamos que el frío afuera no era tan extremo para provocar eso, y porque el patrón era demasiado regular para ser cualquier cosa que hace la roca sola. La roca no cuenta, no lleva el tiempo, no hace pausa y vuelve a empezar con la misma cadencia exacta. Los golpes continuaron, regulares, espaciados, sin apuro. Y eso fue lo que más me afectó en ese momento, más que el sonido en sí. El intervalo entre cada secuencia era idéntico, medido, como algo que lleva tanto tiempo haciendo lo mismo que ya no necesita pensar en ello, como algo que tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. Don Leandro se detuvo. Se quedó escuchando con la cabeza levemente inclinada, la linterna apuntando al suelo. Y después dijo, sin voltear, con esa voz tranquila que era más inquietante que cualquier grito, que los golpes venían de varios puntos distintos al mismo tiempo. Que no era uno, que nunca había sido uno solo. Y antes de que alguno de nosotros pudiera responder, Tadeo, que iba al final de la fila atado con la cuerda, dijo en voz baja que había algo parado al fondo del pasaje, a unos 20 metros, en el límite donde llegaba la luz. Algo pálido, quieto, que no se movía. Me di vuelta para mirarlo, y en ese momento la linterna de Aurelio, que apuntaba hacia adelante, empezó a perder intensidad sin ninguna razón. Las pilas eran nuevas. Las habíamos revisado esa misma noche. La luz bajó despacio, como si algo la estuviera absorbiendo desde adentro, hasta quedar en la mitad de lo que había sido. Y en esa luz a medias, mirando hacia donde Tadeo señalaba, yo también lo vi. No era una figura completa, era una parte de algo, una forma pálida en la oscuridad, inmóvil, en el borde exacto donde terminaba la luz y empezaba lo que la luz no alcanzaba. Y entonces los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue el peor de todos. La cuerda que llevábamos atada entre los 5 se puso floja del lado de Tadeo sin que nadie la jalara, y ese instante fue el más silencioso y el más aterrador de toda mi vida.
Nadie lo vio pasar. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando alguien me pregunta. No hubo un grito, no hubo un jalón, no hubo ningún sonido que indicara que algo estaba pasando a 2 metros de nosotros. Tadeo simplemente dejó de estar. La cuerda entre Fermín y él quedó colgando libre, cortada limpiamente en el extremo, con un corte tan parejo que parecía hecho con una navaja afilada y no con lo que fuera que lo había hecho. Fermín se dio vuelta con su linterna, alumbró el pasaje detrás de él, y no había nadie. Solo la oscuridad y el corte limpio de la cuerda balanceándose levemente en su mano. Me quedé mirando ese extremo cortado durante un momento que no supe calcular. El cerebro a veces tarda en aceptar lo que los ojos ya vieron. Pensé, en ese segundo, que Tadeo había tropezado y caído en algún hueco que no habíamos visto. Que en un momento íbamos a escucharlo llamar desde abajo. Que había una explicación física y razonable para lo que acababa de pasar. No escuchamos nada. Don Leandro fue el primero en hablar. Dijo en voz muy baja, sin moverse, que no debíamos gritar. Que el sonido adentro viajaba de maneras que no siempre se podían predecir y que llamar a Tadeo en ese momento no era una buena idea. No explicó por qué. No necesitó hacerlo. Fermín empezó a retroceder hacia donde yo estaba. Lo veía en su cara, esa expresión de alguien que está tomando una decisión muy difícil y la está tomando rápido porque sabe que no tiene tiempo para pensarla bien. Yo entendí lo que estaba pasando en su cabeza, porque estaba pasando lo mismo en la mía. Estábamos calculando si buscar a Tadeo o salir. Y los dos sabíamos que esa era la pregunta más terrible que alguien puede hacerse, y que la respuesta correcta era la que ninguno de los dos quería dar. Aurelio no se movió. Se quedó parado mirando hacia el fondo del pasaje con su linterna, que seguía a la mitad de su intensidad normal sin razón visible. Y después dijo, con una calma que me pareció antinatural, que todavía había algo en el límite de la luz, que no se había ido. Miré hacia donde apuntaba, y sí, ahí estaba. La misma forma pálida que habíamos visto antes de que los golpes se detuvieran. Inmóvil. En el borde exacto donde terminaba lo que la linterna podía iluminar. Pero ahora me pareció que estaba un poco más cerca que antes. No mucho. Lo suficiente para notarlo. Don Leandro puso su mano en mi brazo. Presionó una vez, firme. Era una señal, no una pregunta. Y empezó a caminar hacia atrás, despacio, sin apartar los ojos del fondo del pasaje, llevándome con él. Le hice una seña a Fermín y Fermín nos siguió. Aurelio fue el último, caminando de espaldas, con la linterna apuntando siempre hacia adelante. Tardamos en llegar a la curva siguiente, ese tramo donde el pasaje giraba y la forma pálida quedaría fuera de nuestra línea de visión. Y en todo ese tiempo, la figura no se movió, no avanzó, no retrocedió. Simplemente estuvo ahí, esperando, con esa quietud que ya había aprendido a reconocer como algo completamente distinto a la calma de una persona. Fue en ese momento, justo cuando estábamos doblando la curva, cuando Aurelio se detuvo. Dijo sin bajar la linterna, sin voltear, que había más de una. Que detrás de la primera había otras, una detrás de otra, en la oscuridad, hasta donde alcanzaba a ver. Que estaban paradas en fila, inmóviles, sin hacer ningún sonido. Y que lo que no había podido decir hasta ese momento, lo que se había quedado callado porque no había encontrado cómo formularlo, era que ninguna de ellas tenía ojos. Que donde debían estar los ojos había una superficie lisa, pálida, continua, sin ninguna apertura. Y que todas, absolutamente todas, estaban orientadas exactamente hacia nosotros. No hacia donde estábamos parados, hacia nosotros. Siguiéndonos con algo que no eran ojos, pero que funcionaba igual que los ojos, o peor, porque los ojos tienen un límite, y lo que esas cosas usaban para ubicarnos no parecía tenerlo. Aurelio apagó su linterna. En la oscuridad total que siguió, durante el segundo y medio más largo de mi vida, no se escuchó absolutamente nada. Ni los golpes, ni el respirar de los 5, ni ningún movimiento de ningún lado. Solo ese silencio que no era vacío, sino lleno de cosas quietas, esperando. Después don Leandro dijo una sola palabra en voz muy baja. Salgan. Y salimos. Corrí en la oscuridad completa durante un tramo que no supe calcular, y en ningún momento supe si estaba corriendo hacia la salida o hacia adentro,
y eso fue lo más cercano al pánico puro que he sentido en toda mi vida. Aurelio había apagado su linterna. Las nuestras seguían encendidas, pero a la mitad de su capacidad, con esa luz enfermiza que apenas marcaba el suelo a 1 metro adelante. Corríamos en fila, don Leandro guiando de memoria, porque él había estado ahí antes, y porque su linterna era la única que mantenía algo parecido a su intensidad normal. Y yo iba detrás de él con una mano rozando la pared para no perder la orientación. La roca estaba húmeda y fría bajo los dedos, con esas marcas desgastadas que ya conocía. Y sentir esas marcas mientras corría me recordó exactamente qué había hecho ese desgaste y cuánto tiempo había llevado, y eso no me ayudó en nada. No escuché que algo nos siguiera. Eso podría parecer un alivio. No lo fue. Porque el silencio detrás de nosotros era exactamente el mismo que había habido antes de que la cuerda de Tadeo quedara cortada. Ese silencio que ya sabía que no significaba que no hubiera nada, sino que lo que había no necesitaba hacer ruido para moverse. Fermín tropezó en un punto donde el suelo bajaba y lo sostuve del brazo sin detenerme. Sentí que temblaba, no el temblor del frío, sino el otro, el que viene de adentro cuando el cuerpo todavía está procesando algo que la mente todavía no terminó de aceptar. Le apreté el brazo una vez y seguimos. La curva que nos había separado de las figuras quedó atrás. Después otra curva. Después el tramo bajo donde había que inclinarse, y en ese punto don Leandro redujo la velocidad, porque agachados no podíamos correr, y esos metros arrastrándose con la espalda rozando el techo fueron los más largos. En ese tramo me llegó de nuevo el olor. Más fuerte que antes, más denso, como si el aire del fondo hubiera avanzado con nosotros, o como si nosotros lo hubiéramos traído encima sin darnos cuenta. La luz del exterior llegó de golpe, gris y fría, todavía antes del amanecer completo. Y salí detrás de don Leandro y me quedé parado respirando el aire de afuera con los ojos cerrados durante unos segundos que necesitaba. El aire de la sierra, con su olor a tierra y a pasto y a frío limpio, fue la cosa más buena que he sentido en mi vida. Fermín salió detrás de mí con la rodilla abierta, sin saber cuándo se la había hecho. Aurelio salió último, de espaldas, mirando hacia la entrada durante un momento antes de darse vuelta. No dijo nada. Tenía una expresión que no le había visto nunca, y que no volvería a verle hasta meses después, cuando ya era otra persona. Don Leandro estaba sentado en una piedra a unos metros de la entrada. Se había sentado ahí a esperar. Nos contó uno por uno con los ojos, despacio, y cuando terminó de contar, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho con las 2 manos. Sin decir nada. Ese gesto me dijo todo lo que había esperado mientras estábamos adentro, y todo lo que sabía que no iba a poder cambiar. No volvimos a hablar de Tadeo esa mañana. No porque no quisiéramos, sino porque ninguno sabía qué decir que no sonara como una mentira o como algo demasiado pequeño para lo que había pasado. Bajamos al pueblo en silencio, separados por 2 o 3 metros cada uno, como si necesitáramos espacio físico para cargar lo que cada uno estaba cargando. Cuando llegué a mi casa, me senté en la silla de la cocina, la misma donde había pasado la noche anterior mirando la campana, y me quedé ahí sin moverme hasta que aclaró del todo afuera. La familia de Tadeo preguntó por él esa tarde, y esa fue la conversación más difícil que he tenido en mi vida, no porque no supiera qué decir, sino porque lo que sabía no era algo que nadie pudiera escuchar y entender sin haber estado adentro. 3 días después, llegaron personas de fuera a cerrar las entradas. No sé exactamente quién los mandó ni quién pagó. Don Leandro habló con alguien, nunca me dijo con quién. Contrataron cuadrillas que no eran de la zona, que no sabían de qué se trataba y que claramente habían recibido instrucciones de no preguntar. Tiraron cascajo, bajaron piedra grande, vaciaron mezcla de cemento en las bocas visibles hasta que quedaron completamente tapadas. Trabajaron rápido, con esa eficiencia de los que quieren terminar algo y alejarse. Don Leandro supervisó el primer día parado a cierta distancia, con los brazos cruzados, mirando cómo avanzaba el trabajo. Al segundo día no volvió. Fui a buscarlo a su casa esa tarde y lo encontré sentado en su silla, mirando por la ventana hacia el cerro, igual que la primera noche cuando le había llevado la campana. Le pregunté por qué no había ido. Me dijo, sin apartar los ojos de la ventana, que estaban tapando las bocas equivocadas. Le pregunté qué quería decir.
Señaló con la barbilla hacia el pastizal de arriba, hacia la ladera alta, no hacia los puntos que estaban sellando. Y dijo que había formas de entrar y salir de esa sierra que ningún topógrafo había registrado jamás, porque no permanecían en el mismo lugar. Que lo que vivía adentro conocía la montaña de una manera que los hombres con planos y cemento nunca iban a poder igualar. Le pregunté si el sellado servía de algo entonces, y don Leandro se quedó callado un momento largo antes de responder. Después dijo que tal vez sí. Que tal vez los hacía ir más despacio. Que tal vez los obligaba a buscar otras salidas antes de volver a los pastizales. Tal vez. Esa palabra me acompañó muchas noches después. Porque no era un sí y no era un no. Era algo mucho peor que las dos cosas juntas. En diciembre, un muchacho que cruzaba la ladera nevada para llevar comida a un rancho de altura, escuchó los golpes bajo el suelo helado y llegó abajo tan blanco como la nieve que traía en las botas, sin poder explicar bien lo que había oído, hasta que alguien le dio agua y tiempo para calmarse. El muchacho se llamaba Rodrigo, tenía 16 años y conocía esa sierra de toda su vida. No era el tipo de chico que inventa cosas. Su papá me lo trajo esa misma tarde y yo lo escuché contar todo, con esa atención que uno pone cuando sabe que lo que está escuchando ya lo conoce. Dijo que el suelo bajo sus pies había vibrado levemente, no como un temblor, sino como cuando pones la mano sobre una mesa y alguien golpea desde abajo. Y que el patrón se había repetido 3 veces antes de que él echara a correr. 3 golpes. Pausa. 1. Pausa. 3 juntos. Le dije que hizo bien en correr. No le expliqué cómo sabía el patrón sin que él me lo hubiera descrito completo. Las entradas estaban selladas. Yo mismo había visto el cemento fraguado, la piedra encima, el cascajo apisonado. Y sin embargo los golpes seguían. Lo que don Leandro había dicho sobre las bocas equivocadas me volvió esa noche con una claridad que no me dejó dormir. Que lo que vivía adentro conocía la montaña mejor que cualquier hombre con planos y mejor que cualquier cuadrilla con cemento. Que sellar 2 entradas en una sierra que llevaba siglos siendo habitada desde abajo era como ponerle un candado a una sola ventana de una casa que tiene 20. En febrero encontraron a una de mis cabras. Eso por sí solo ya era raro, porque desde lo que pasó con Tadeo, yo había bajado todo mi ganado a los potreros más cercanos al pueblo y no había vuelto a subir nada al alto. Pero esta cabra era una que había desaparecido semanas antes de que entráramos al cerro, una de las primeras pérdidas, de las que yo había achacado al extravío. La encontró un arriero que cruzaba un hundimiento en el terreno, una de esas depresiones que deja la tierra cuando algo bajo ella cede. La cabra estaba parada al borde, viva, en pie, sin ninguna herida visible. Pero tenía los ojos completamente blancos. No nublados como por enfermedad, no irritados, blancos, opacos, como si alguien hubiera apagado la luz adentro de ellos con la misma naturalidad con que se apaga una vela. El veterinario que la revisó 2 días después no encontró ninguna lesión en los ojos, ninguna infección, ninguna causa médica que explicara lo que veía. Dijo que los tejidos estaban intactos. Que era como si el ojo hubiera dejado de funcionar desde adentro, sin que nada lo hubiera tocado desde afuera. La cabra vivió varios meses más después de eso. Comía, bebía, se movía, pero nunca más recuperó la vista. Y lo que más me perturbaba, lo que me impedía acercarme a ella sin sentir ese frío particular en el pecho, era que a veces la encontraba orientada exactamente hacia el cerro, sin ojos, mirando hacia el cerro. Fermín me llamó en marzo para decirme que había empezado a poner sillas contra las puertas de su casa por las noches. No para explicarlo, sino para contármelo, que es diferente. Como cuando uno necesita decirle a alguien que está cargando algo pesado, aunque no espere que el otro lo cargue también. Le escuché. Le dije que lo entendía. Y cuando colgué, me quedé pensando en que los 4 que habíamos salido de ese cerro estábamos pagando precios distintos por lo mismo, cada uno a su manera, cada uno en su tiempo. Aurelio había dejado de hablar mucho desde el día que salimos. No de golpe, sino de a poco, como un radio al que le van bajando el volumen de manera tan gradual que tardas en darte cuenta de que ya casi no se escucha. Su señora me buscó en abril preocupada, sin entender qué le pasaba.
Yo no supe qué decirle que fuera verdad y que ella pudiera sostener al mismo tiempo. Y entonces, en la primavera, don Leandro empezó a irse. No fue una enfermedad con nombre. Eso fue lo primero que dijo el médico del pueblo cuando la hija de don Leandro lo llamó, que no encontraba nada concreto, que los análisis salían dentro de lo normal, que era un agotamiento general sin causa identificable. Don Leandro dejó de comer bien primero. Después dejó de dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Después dejó de salir de su cuarto. Y todo ese tiempo, en las pocas conversaciones que tuve con él durante esos meses, había algo en sus ojos que yo reconocía. No era miedo. Era esa resignación que ya había visto en su cara la primera noche, cuando puse la campana sobre su mesa y él la miró sin tocarla. Era la cara de alguien que lleva mucho tiempo sabiendo algo que no puede resolver y que finalmente ha dejado de intentarlo. Fui a verlo 2 semanas antes de que muriera. Estaba en su silla junto a la ventana, más delgado de lo que nunca lo había visto, con una manta encima aunque afuera ya empezaba a hacer calor. Me dijo que había algo que quería darme. Señaló hacia el cajón de la mesita de noche y me pidió que lo abriera. Adentro había un paquete envuelto en tela vieja, atado con un cordón. Lo puse sobre sus rodillas y él lo desenvolvió despacio, con esas manos que ya no le temblaban, sino que simplemente se movían más lento que antes. Adentro había 2 cosas. Un plano viejo, dibujado a mano, con una caligrafía que no era de don Leandro. Y una hoja arrancada de una libreta, amarilla, con una tinta que se había puesto café con los años. Me la pasó sin decir nada y la leí. Decía, en una letra apretada y firme, que los golpes habían vuelto al corte viejo, que se habían llevado 2 animales, que el capataz ordenaba sellar el pasaje lateral y guardar silencio en el pueblo. No había fecha, pero el papel y la tinta y la caligrafía hablaban solos. Tenía al menos 70 años esa nota, probablemente más. Lo miré a don Leandro, y él me miró a mí. Y en ese silencio entre los dos estaba todo lo que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Que esto no había empezado con nosotros, que antes de nosotros otros hombres habían bajado al mismo cerro y habían subido con el mismo silencio pegado encima. Que antes de ellos otros, y que el cerro seguía ahí, igual que siempre, con la misma paciencia de siempre, esperando la siguiente vez. Don Leandro murió 3 semanas después de esa conversación. En paz, dijo su hija. Dormido. Yo no lo dudé. Pero tampoco pude evitar pensar, esa noche, mientras lo velaban, que hay distintas maneras de irse, y que algunas de ellas tienen más que ver con haber cargado demasiado durante demasiado tiempo que con cualquier enfermedad que un médico pueda nombrar. Me quedé con el plano y con la nota, y con más preguntas de las que vine a buscar. Años después de todo lo que les conté, inspeccionando los linderos después de un temporal, encontré las mismas marcas pareadas cruzando el camino de herradura, frescas, limpias, impresas en el barro blando con esa precisión que ya conocía de memoria, y desapareciendo en una grieta al pie de un peñasco que yo estaba completamente seguro de que no existía el verano anterior. Me detuve ahí parado mirándola durante un tiempo que no supe calcular. La grieta tenía unos 30 centímetros de ancho, irregular en los bordes como las hace el frío cuando trabaja la roca durante meses, pero más profunda de lo que debería ser para el tamaño que tenía. Asomé la linterna sin acercarme demasiado y la luz no llegó al fondo. Simplemente se perdía hacia abajo en esa oscuridad densa que ya conocía. Esa oscuridad que no es solo ausencia de luz, sino presencia de algo que la luz no alcanza a nombrar. Y del interior subía ese olor. El mismo de adentro. Denso, quieto, vivo. Me aparté. No corrí. Ya no tengo la edad para correr, y además el pánico ya no me sirve de la misma manera que antes. Simplemente me aparté, apagué la linterna y bajé por la ladera al mismo paso con que había subido. Sin mirar hacia atrás. No porque no quisiera saber si algo me seguía, sino porque a esta altura de mi vida ya sé que hay cosas que es mejor no confirmar. El temporal había abierto esa grieta, o el frío, o los años acumulados trabajando la piedra desde adentro. Podía haber sido cualquiera de esas cosas. Pero las marcas en el barro no las había hecho ningún temporal ni ningún frío. Las marcas las había hecho algo que había pasado por ahí esa misma noche, o la anterior,
y que había encontrado la grieta nueva con la misma naturalidad con que uno encuentra una puerta que antes no estaba, y la cruza sin detenerse a preguntar quién la abrió. Eso fue lo que entendí esa tarde, bajando solo por la sierra con el olor todavía pegado en la ropa. Que las entradas selladas con cemento y piedra habían servido de algo, tal vez, durante un tiempo, tal vez. Pero que la montaña no necesitaba las entradas que los hombres habían hecho. La montaña tenía las suyas propias, las que se abren y se cierran a su propio ritmo, con su propia lógica, y que ningún plano de ninguna compañía había registrado nunca, porque no permanecen en el mismo lugar lo suficiente para que alguien llegue a dibujarlas. Lo que vive adentro conoce cada una de esas grietas. Las conoce como yo conozco los caminos de esta sierra, con la diferencia de que yo los aprendí en 50 años, y eso lleva dentro un tiempo que no quiero calcular. Esa noche escribí todo esto, no porque creyera que escribirlo iba a resolver algo, sino porque don Leandro me había dado el plano y la nota del hombre que vivió esto 70 años antes. Y alguien antes de ese hombre había dejado su propio registro, y la cadena tenía que seguir. Porque si esto le pasa a alguien más, si otro arriero de otra sierra en otro lugar empieza a perder animales sin rastro y encuentra marcas en el barro que no corresponden a ninguna pezuña conocida, lo menos que puedo hacer es que no empiece desde cero. Que sepa lo que encontró don Leandro, que sepa lo del patrón de los golpes, que sepa que el sellado compra tiempo, pero no resuelve nada. Y que sepa, sobre todo, que la decisión más importante no es qué hacer cuando ya estás adentro, sino no entrar. Esa es la lección que me costó a Tadeo, que le costó la razón a Aurelio, que le costó 2 años encerrado a Fermín, y que le costó la vida a don Leandro. Y que a mí me cuesta todavía, cada vez que un carro pasa sobre el empedrado de noche y el ritmo de las ruedas sobre las piedras se parece demasiado a 3 golpes, pausa, 1, pausa, 3 juntos. Y tengo que quedarme quieto un momento, recordándome que estoy en mi casa, sobre suelo firme, con la puerta cerrada. Aunque a esta altura ya sé que la puerta cerrada es más un gesto de costumbre que una protección real. Hay cosas que aprenden los muros de una casa igual que aprenden los pasajes de una mina. Con tiempo suficiente, todo se aprende. Aquí está lo que saqué de todo esto, y lo digo con la claridad que da haber pagado un precio por entenderlo. El error no fue entrar al cerro. El error fue creer que la montaña nos pertenecía, porque habíamos vivido al pie de ella toda la vida. Creer que conocer un lugar desde afuera significa entender lo que guarda adentro. La montaña no nos pertenecía. Nunca nos perteneció. Nosotros éramos los de afuera, los recientes, los que llevamos aquí un par de generaciones, comparados con lo que lleva adentro siglos, sin necesitar que nadie lo sepa, ni lo registre, ni le ponga nombre. Y lo que no necesita que lo conozcas para existir es exactamente lo más peligroso que hay, porque no depende de tu atención para seguir adelante. Sigue igual con o sin ti. Con o sin tus planos, con o sin tu cemento, con o sin tus linternas nuevas. Y ahora les pregunto algo a ustedes, y quiero que lo piensen de verdad antes de responder. Si una noche empezaran a escuchar golpes regulares bajo el piso de su casa, 3, pausa, 1, pausa, 3 juntos, y al día siguiente encontraran que falta algo que debería estar ahí, algo que no pudo haberse ido solo, ¿bajarían a investigar de dónde viene el sonido? ¿O moverían lo que tienen que mover y dejarían ese lugar en paz para siempre? Díganme en los comentarios, porque la respuesta que den dice mucho más sobre ustedes de lo que creen. Si esta historia les llegó, denle like y suscríbanse al canal. Hay más historias como esta esperando, y la próxima es todavía más oscura que esta.